10:11 de la mañana, hace un ratito desde el móvil hablaba Lorena con su entrevistado de este mayo amarillo, todas las explicaciones del caso y bueno, y obviamente la preocupación siempre puesta en los siniestros de tránsito. Obviamente nos explicaban, y a través de la nota lo veíamos, amarillo por el color de la prevención, porque lo que se pretende justamente es prevenir y obviamente la prevención debe surgir del estudio también de las causas que motivan la enorme cantidad de siniestros de tránsito que tenemos. Debe haber muchas teorías, pero no somos nosotros los encargados de desarrollarlas hoy aquí porque tenemos un experto, al profesor Arturo Borges. Siempre es un placer recibirlo. Nos da excelentísimos consejos en forma permanente, nos ha desasnado, hay que decirlo claramente, en más de una oportunidad, con muchas cosas que insólitamente no conocíamos o no conocemos, y lo de insólitamente lo digo porque debería ser lo primero que uno debería conocer, absolutamente todo a la hora de ponerse a conducir. Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por esa presentación. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Cómo está? Bien, por suerte. Muy bien, reintegrándonos aquí. Bueno, con muchas ganas de siempre de aportar algo. Dentro de, no somos los dueños de la verdad, pero bueno, tratamos de buscar siempre técnicamente algo que pueda aportar a esto que estamos viviendo y que evidentemente todos los días tenemos, sobre todo este fin de semana, ¿no? Largo, tuvimos algunas situaciones de conflicto que, bueno, nos hace pensar que realmente hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Y que creemos que, bueno, desde que se empezó la motorización y hay diversas teorías o científicos que trataron de explicar cuál es el producto final, o mejor dicho, qué es el accidente y por qué se producen, han desafiado con diversas teorías a las cuales nosotros quizás podríamos hacer mención sin decir que estas nosotros compartimos todas, pero siempre alguna teoría tiene algo de utilidad, ¿no? Entonces, por allá, por el año 39, se decía que el accidente, esa era la palabra que se manejaba, tiene un tema que era aleatorio. Es decir, que el ser humano frente al accidente, para resolverlo, tenía pocas cosas para hacer. Esto, Botkiewicz, que se dedicaba a dirigir una caballería, decía que sus cabalgaduras eran muertos en determinada cantidad por las coces de los caballos, y que cómo podía evitar eso. Entonces, al año siguiente, si sabía que se le habían muerto 30 y si solicitaba 100 jinetes, consideraba conseguir 130 para cumplir con esa estadística que decía que había 30 que por año se le podían morir. Esa teoría de lo aleatorio cayó, evidentemente, no es un tema del azar, y la seguridad vial vino a aclarar esto, y entonces ya le dio un tinte de predecible y en algunos casos inevitable, aunque yo comparto lo de predecible, pero no todos son inevitables. Claro. Esa es una teoría. Después entramos en la teoría de la predisposición del individuo hacia el accidente. Ahí tenemos dos factores. Evidentemente que el individuo, cuando se pone a conducir, tiene algunas predisposiciones innatas, como son las cognitivas, las sensoriomotoras, aquellos elementos que le dan la posibilidad de ponerse frente al manejo de un vehículo. Pero ¿qué sucede? También hay veces que nosotros nos podemos subir a una máquina y no estemos predispuestos a conducirlo de la mejor manera. O hay elementos que pueden afectar al individuo, temporales, transitorios, como la fatiga, el alcohol, la marihuana, el sueño, que hacen que el individuo, frente a ese binomio asimilación y decisión, no esté predispuesto a cumplirlo como realmente lo debe hacer. Después, aparte, hubo una teoría que era la causal del accidente. Se remitía, bueno, a ver el escenario, y si nosotros lográbamos, dentro de esas causas, establecer un protocolo que el escenario tenía mucho que ver, o el diseño, quizás se podía repetir en otros accidentes y decir, bueno, los accidentes tienen una causal que va directamente con el diseño de las vías. Esto también tiene que ver. Pero la que más nosotros nos afincamos hoy es a la homeostasis del riesgo, que es la teoría conductual del individuo. ¿Y esto a qué refiere? A que este individuo, Gerald Wilde, un canadiense, inventa esta teoría que el conductor tenía 3 tipos de riesgos que podía elegir frente al volante.
un riesgo máximo, un riesgo aceptado y un riesgo mínimo. En la mayoría de los casos que nosotros hemos estudiado para hacer la pericia correspondiente y la investigación de lo que usted hablaba recién, que es fundamental para llegar a determinar alguna medida o una contramedida, el individuo decía que frente a una situación de riesgo, depende de cómo el conductor se adaptara a ese riesgo y creyera que lo iba a dominar, era cuál su actitud. Y yo creo que esto tiene mucho que ver. O sea que la percepción del riesgo entonces ahí del conductor es determinante. Claro, es decir, yo pongo en una vía a un individuo y le pongo a manejar un vehículo de los años 90. Y va a andar a determinada velocidad. Sabe que quizá no tiene ABS, no tiene airbag, cinturón de seguridad. Pero ahora le doy un vehículo con todas estas prestaciones. ¿Irá a la misma velocidad que con el vehículo de 90? No, se va a considerar que está mucho más seguro. Y esto es lo que hace muchas veces que se produzca el siniestro. ¿Qué es el siniestro? Bueno, es el producto final de un complejo entramado de factores ambientales y personales. Porque también hay una teoría de decir, bueno, todo el problema es el factor humano. Pero no solo es el factor humano. Porque un conductor desarrolla la conducción en función de los factores sociales en los que vive. Vivimos en una comunidad y que dentro de lo que se llama tránsito y la seguridad vial todavía creemos no está muy bien entendida. Porque ahora se decía por parte en el caso que hicieron la entrevista al director de la UNACEB, y decíamos que habíamos tenido una mejora bárbara en cuanto a los fallecidos en menos del año pasado. Y yo la verdad considero que esas cifras son totalmente aleatorias, y lo digo con todo respeto. ¿Quién audita esas cifras? No lo sé. Y yo les hago una pregunta también con respeto. ¿Cómo vemos al tránsito? ¿Está mejor o peor? Hagamos una encuesta con el televidente. ¿Cómo ven el tránsito? Cada vez que nosotros salimos a dar una charla, la gente nos dice que el tránsito está peor. Entonces hay algo en lo que estamos fallando. Y lo que estamos fallando es en eso de preparar al individuo, en formarlo. ¿Qué hacemos con el reincidente? ¿Tenemos algún elemento que lo podamos cambiar su manera de ser? ¿Es que la fiscalización cubre todo el espectro para que el individuo se pueda reformar o transformar en su mentalidad? No lo tenemos. Hoy tenemos individuos que van presos, algunos que están sancionados por la ley de faltas. ¿Qué hay después de eso? ¿Cómo conseguimos la recuperación de un individuo? ¿Solamente con la represión? Nosotros necesitamos que se cumpla la ley, que el individuo entienda por qué está esa ley, que es un elemento fundamental. ¿Qué va a cumplirla si no entiende el porqué de su enunciado? Por lo tanto, para nosotros tiene que ser el cumplimiento de la ley, tenemos que tener un individuo formado, tenemos que darle educación y por otro lado, nosotros tenemos que tener un diseño de una estructura vial que no permita que el error del individuo se transforme en una tragedia. Claro. Para nosotros, estos son elementos claves. Entonces, de todas esas teorías, nos quedamos con lo que hay. Hoy podemos transformar o haber empezado a transformar en el sistema educativo, en primaria, en secundaria y en facultad, con el elemento de la seguridad vial. Para nosotros es un elemento clave. Si yo no conozco la causa, ¿cómo puedo armar una estrategia para eliminar estos elementos que están sucediendo? Yo tengo los números, y los números los tengo. Tengo los muertos, tengo los heridos, pero ¿cuáles son las verdaderas causas? Ahora vamos a permitir a la marihuana. Este va a ser un programa para más adelante. ¿Afecta o no? La conducción del vehículo luego de haber consumido cannabis. Claro, con un problema adicional, ¿no? El testeo o poder comprobar en una prueba que el accidente es producido por algo de eso no es tan fácil como el del alcohol. Sí, lleva su tiempo además, ¿no? No, lleva su tiempo, además se puede eliminar mucho más fácil el alcohol. Es decir, que las evidencias en la corriente sanguínea son mucho más rápidas. Es un buen programa, es una buena columna para... Yo creo que en el próximo podríamos hablar de cómo afecta esto, que es un elemento fundamental dentro de lo que es la seguridad vial. Profesor, un placer como siempre tenerlo, y queda comprometido entonces para abordar ese tema del cannabis. Con todo gusto. Muy bien. El profesor Arturo Borges nuevamente en la mañana de Arriba Gente. Mire lo que tengo.